Buenos días, compatriotas. ¿Cómo están ustedes? Hoy estaba... me levanté y entonces estaba el urbano que se iba a dormir. O sea que el urbano vive al otro lado del mundo, en el viejo mundo, en Alemania. Y me levanté, ¿no? Estaba dando aquí la comida al niño, el desayuno. Y porque los niños tienen la rutina de la escuela. Y nosotros no queremos romperle la rutina a los niños, porque cuando tú les rompes la rutina pasas mucho trabajo con los niños. Y, y por educación. Y el urbano me dice que en una directa de la gente de influencia de Eliezer Ávila, hay un señor que se llama Santiago A. Alpiza, que dicen que es abogado. Debe ser abogado, ¿no? Si lo dicen. Y, y que Eliezer Ávila le hace una pregunta sobre la Constitución, ¿no? Del 40. Entonces me pongo ahí porque las directas de Eliezer yo no las veo en vivo, yo las veo, a veces sí las he visto en vivo, pero las salto, ¿no? No encontraba eso, me puse ahí, le di 3 o 4 brincos, pero no, porque no me interesan, porque son directas que hablan de táctica, estrategia contra los Castro, son directas esas para view y cosas así, no. Nosotros no estamos para eso. Aquí hemos votado una pila de gente que han venido a decirnos, oye, mira, si haces esto tienes más views, si haces aquello tienes más views. Y nosotros lo sabemos, mijo, pero eso es lo que han hecho desde tiempos inmemoriales. Eso fue lo que hizo Mascanosa, eso fue lo que hizo Osvaldo Payá. No funciona. Si algo no funciona, no. Sí, te hace popular y esas cosas, pero... Entonces, él cogió y me mandó un mensaje, le dijo, oye, no encuentro nada de eso, compadre. Después veré eso. Entonces, el pobre muchacho que ya se iba a dormir, cogió y me mandó el lugar ahí, es en el minuto 1. No, 1 hora. Sí, no, porque este da unas directas de pan y circo larga. Y usa la técnica esa de que yo soy el centro de la mesa y entonces eso es una técnica de manipulación de masa que es muy frecuente, muy común, ¿no? Y entonces, pero ese no es el tema, y es el minuto 1:18, es 1 hora y 18 minutos, para que quiera buscarlo, aquí lo voy a poner para hablar de eso, porque Urbano me dijo, si tienes tiempo, porque ya me voy a acostar, Urbano iba a hacer una directa para explicarle eso, pero yo le dije, no, acuéstate, chico. Yo no me despeino para eso, esto es una directa live, estas son las mismas boberías sin verla, estas son las mismas boberías que le metió Fidel al exilio histórico. Porque como no pudo, Fidel fue derrotado por la Constitución del 40, Fidel no pudo restituir la Constitución del 40. Al contrario a la Constitución de Venezuela, Fidel se estudia la Constitución le dice a Chávez, dame acá la Constitución de Venezuela, se la estudia y le dice, esto fue la Constitución de 1961 de Venezuela, le digo, ya haz esto y esto, y en 3 días ya tienes tu Constitución. A eso, al contrario de Fidel, no pudo hacer eso con la Constitución del 40, porque la Constitución del 40 está blindada contra tiranos. Batista tampoco lo pudo hacer. Batista no pudo hacer, no pudo refrendar la Constitución del 40 porque está blindada contra tiranos. Y Fidel estuvo 17 años. A los 17 años Fidel se convenció que no podía con la Constitución del 40 y dice, bueno, la solución es la siguiente. Al exilio histórico le vamos a decir que la Constitución es socialista. A los comunistas, porque Fidel llega al poder con los comunistas. Fidel llega al poder con lo que se conoció después después que ocurre el hecho que es de frenetrados y eso, que se fajan ahí entre los comunistas en el poder, el PCP y el directorio y de Fabro Chemón. Y él llega al poder con eso. Bueno, tengo el loco aquí. Y entonces esta gente ha adaptado al niño a hablar en las directas. Y cuando ellos me llaman por Messenger,
¿Ves? Ahora no se va a poder dar la directa. Cuando ellos me llaman por meses, me dicen, ponme al niño y se ponen a hablar y él a hablar por las directas. Entonces ahora no puede ver ni a la madre trabajando en la computadora, que la mamá trabaja desde aquí de la casa en la computadora. Y ahora no puede ver a nadie con un teléfono en la mano hablando con otro porque iba a él a meter la cuchareta. Ellos mismos lo adaptaron. Déjame virar la cámara para que ustedes... ¿Te puedes caer la boca? Mira cómo me mira. Entonces, Fidel no pudo derrotar la Constitución de 1940. Chicos, déjame ver cuál era el... Era el directorio José Antonio Echeverría, ¿no? Fabro Chemón, que fue el otro que gobernó con Fidel. Rajo, pero este Google está... Qué nostalgia siento yo por... Ay, caramba. Por el Google aquel de los años del 2008, 2009, 2010. Que usted ponía una cosa y Google se la buscaba. Ahora usted busca una cosa, Google le da tres. Google le da tres cosas de lo que usted busca y lo otro lo que le mete no tiene nada que ver absolutamente con lo que usted está buscando. Ay, por Dios, ahora sí me jodí con este niño. ¿Para qué yo me pongo a hacer la directa esta? Bueno. Bueno, porque para contestarle a ese hombre que dice que es abogado, esto es una directa live, porque contestarle a ese hombre es muy sencillo, ¿no? La cantidad de disparate que habló en menos de un minuto. Entonces, les decía que esto es más importante que lo sepan. ¿De dónde vienen todas estas ideas? Estas ideas vienen de que Fidel no pudo derrotar la Constitución del 40. Él traza una estrategia que hasta el día de hoy continúa y que por poco nosotros nos la tragamos. Lo que como nosotros somos un poco miki-miki, tisquimiqui, y tú nos dices una cosa y nosotros vamos a verificarla, ¿no? Si tú me dices a mí que la Constitución del 40 es socialista, yo voy a buscar a ver para aprender, porque nos gusta aprender y saber. Si tú me dices que la Constitución del 40 es burguesa, pues... Entonces Fidel la táctica que usó fue a las personas que están dentro del partido de los tres partidos que cogieron el poder en 1959, como habían comunistas, él cogió y le empezó a decir que la Constitución porque las personas le dijeron, bueno, Fidel, ya es tiempo de restituir la Constitución del 40, has ido para acá, has ido para allá, has ido para acá, has hecho mil mierdas con la ley fundamental. Él da un golpe de Estado a la Constitución del 40 con la ley fundamental. Y entonces lo que sucede es que Fidel le dice, no, pero la Constitución del 40 es burguesa. No, si es burguesa no sirve porque el PCP es un partido con tendencia socialista y el directorio revolucionario era parecido al parecer, ¿no? Después que matan a José Antonio Echeverría, que dicen que Fidel está implicado en la muerte de José Antonio Echeverría, que todas esas cosas, ¿no? Deja ver si encuentro sí, Fabro Chemón era del directorio revolucionario. Ay, por Dios, Fabro Chemón, aquí está. Sí, Fabro Chemón era, dice, Fabro Chemón Mediavilla, La Habana, nació en el 29, era un joven de 59. Fue un líder estudiantil, reformista, revolucionario, militar y político, que tuvo una actuación destacada en la Revolución Cubana como dirigente del Directorio Revolucionario, exactamente, del Directorio Revolucionario. El 13 de marzo de 1900, durante la dictadura de Batista, dirigió junto a Carlos Gutiérrez Menoyo el grupo guerrillero que realizó el ataque a Palacio Presidencial. Ah, sí, porque acuérdense que José Antonio Echeverría fue para Radio Reloj, recuerden aquello. ¡Pueblo de Cuba! ¡Acaba de ser asesinado el tirano Fulgencio Batista! ¿Entienden? Ahora recuerdan eso. Ah, pues entonces Fabro Chemón junto a Carlos Gutiérrez Menoyo, que Menoyo fue el que abre el frente en el frente Escambray, en el Escambray, y va el Che, y el Che en el Pedrero, cerca de donde yo nací, el Che le mete el pie y al final le meten el pie a Menoyo. Le dicen lo mismo que nos dicen nosotros, no, olvídate de eso, aquí tú no puedes mantener tus principios, tú aquí lo que vamos a hacer es, tú ahora te estás poniendo del lado de Batista, no sé qué. ¿Entiendes? Entonces, eso fue lo que pasó, que Fidel cogió y dice, bueno, a los que están aquí, al lado mío, les voy a decir que la Constitución es burguesa,
todavía lo dicen. Usted entrevista a un... Ahí hay una entrevista de un Bárbaro Silva, entrevista a un leguleyo de esto, parecido a Santiago Alpiza, de estas personas que hablan y no estudian y no investigan. Y el tipo le dice que hay todo, eso hay que rescatarlo. Y el tipo le dice que sí, que la constitución del 40 es muy buena, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero que ya la constitución del 40 era burguesa y que por eso no se podía poner en Cuba. Ahora, vas al lado contrario y vas al exilio histórico y tú le dices, oye, mira, yo quiero estudiarme la constitución del 40 porque esa constitución es la constitución vigente de Cuba, porque nunca fue, la creó el pueblo, es la única constitución de Cuba que ha creado el pueblo de Cuba. La única, desde 1902 hasta 2019, el pueblo de Cuba solamente ha creado una constitución. La creó el pueblo para el pueblo de Cuba. Y entonces usted cogen y le dicen al exilio histórico, mira, la constitución de... llegó el Urbano, ahorita ya al inicio hablé de ti. Compárteme ahí, Urbano. Pobrecito Urbano, que tiene un sueño que está... Ya, Urbano, yo decía que Fidel cogió y Fidel se estudia la constitución del 40, que él la conocía, el único que conocía la constitución del 40 hasta que se murió fue Fidel. Esa es bueno, después surgimos nosotros y descubrimos todo el truco. Entonces Fidel se echa 17 años leyéndosela, viendo a ver si puede refrendarla, pero no puede porque si la restituye le van a cortar la cabeza, porque para tú refrendar una constitución tienes que restituirla, que es la vigente. ¿Y qué sucede? Él dice, bueno, la táctica es a los partidos habían 3 partidos que tomaron el poder en Cuba. El Movimiento 26 de Julio, el PSP, el Partido Socialista Popular, y el Directorio Revolucionario de José Antonio Echeverría, pero José Antonio Echeverría estaba muerto y lo iba a dirigir Fabro Chemón, que aquí busqué quién es Fabro Chemón ya. Entonces esas personas forman una coalición de partidos y dicen que van a restituir la constitución del 40. Pero en el medio del camino Fidel se reúne. Ahí estaba, en algún lugar está donde se reúnen secretamente esas personas, se reunían cada rato secretamente, hacen todo lo que están haciendo y Fidel le mete en la cabeza que la constitución es burguesa. Que no se puede restituir porque es burguesa, porque ahí no hay ningún beneficio para el pueblo, que sé yo, y esos idiotas o no les convenía o no se la leyeron. Dice, y la constitución del 40 no es una constitución burguesa, porque la base de la constitución del 40 es la propiedad social. Incluso para tú usar el artículo 286 y 285 para reformar la Constitución, en los artículos, en la reforma te dice, tienes que ir a tal artículo y donde dice, cuando te remites a esos artículos dice, reconoce la propiedad privada en toda su expresión. Ahora, ¿qué hace Fidel? Dice, bueno, para que no se, como no puedo hablar, para que no se hable de Constitución, en Cuba ya la táctica era decir que era burgués. Cuando un comunista decía, oye, pero Fidel, vamos a restituir la constitución del 40, él decía que era burgués. Entonces, al exilio histórico le meten, el exilio histórico no tiene bandera para luchar, porque ¿por qué luchaba el exilio histórico? No tiene bandera para tumbar a los Castro. Pero ¿bajo qué bandera tú vas a convencer al mundo? Porque el mundo habla el lenguaje de las leyes, lo legal. Si tú haces un movimiento armado y tú no tienes un lenguaje legal, es muy fácil la propaganda del castrismo, decir que tú eres unos delincuentes, que ustedes son unos terroristas, no sé qué. El exilio histórico, que como ustedes ven, ¿cómo se llama el hombre? Santiago Alpiza todavía repite lo que Fidel le metió, que la constitución del 40 es socialista, le meten al exilio histórico, logran infiltrarle este tipo de agentes de influencia así, parecido a Eliezer Ávila, a Otaola, que defienden, son anticastristas, pero tienen unas misiones concretas, que son las misiones estratégicas completas, y esas personas empiezan a meterle al exilio histórico que la constitución del 40 no sirve porque es socialista. Y esa gente empieza a repetir como antena repetidora, no se estudian la constitución, no tienen poder de análisis político, y empiezan a repetir eso. ¿Qué sucede? Aquellos de allá que es burguesa y esto que es socialista. Bueno, la categoría burguesa y la categoría socialista son dos categorías antagónicas. La constitución del 40 no puede ser burguesa y socialista. Entonces estamos viendo que es una interpretación subjetiva que no tiene nada que ver con la constitución del 40. Entonces vamos a poner lo que dice aquí Alpiza,
que para esto, para contestarle lo que dice Alpiza, no, yo no me despeino. Esto sí es una directa live, porque es perder el... Fíjate que la estoy haciendo con el niño ahí, dando grito y todo, porque es una casco sin importancia. Vamos a apagar esta luz para que se vea lo que dice. Y deja virar la cámara. Entonces, para que ustedes vean que nosotros tenemos razón, para que ustedes vean que nosotros tenemos toda la razón en lo que decimos. En que, bueno, para eso lo investigamos. Claro, mi última pregunta y pasamos a las preguntas del público. Muchachos, todo el que ha estado deseando hacer una pregunta, por favor, escríbala ahora en los mensajes para hacérsela al profesor Alpizar. Mi última pregunta es, Alpizar, hay un movimiento constitucionalista que anda por aquí por las redes, conozco a Mundéjar y a otras personas que están, digamos, todo el tiempo proponiendo el restablecimiento de la Constitución del 40. A mí no me gusta. Dos preguntas. ¿Qué crees? Vamos a parar ahí, mire. Nosotros no, sí es cierto que estamos pidiendo la restitución de la Constitución del 40, pero no la estamos pidiendo, Eliezer. Nosotros la vamos a restaurar porque tenemos un movimiento constitucional que es los defensores C40, que son para hoy, para la transición, para si el gobierno de transición que está ahí no va a cumplir, no está cumpliendo, dice, porque esto fue lo que hizo Fidel. Fidel dijo, yo apoyo la Constitución del 40, pero no la defiende. Los únicos que defienden la Constitución del 40 somos nosotros. Todo el que ha hablado anterior de nosotros es apoyarla, pero no la defiende porque en la práctica coge su proyecto personal y lo que quiere es instaurar su proyecto personal. Cuando Fidel se da cuenta, después de Moncada, que no tiene apoyo del pueblo, dice, yo apoyo la Constitución del 40 para buscar el apoyo del pueblo. Fidel no tenía apoyo por lo mismo que no lo tiene Ferrer del pueblo, por lo mismo que no lo tiene Rosa María Payá, por lo mismo que no lo tienes tú, Eliezer Ávila, por lo mismo que no lo tiene Payá no lo tuvo. No, sí, el apoyo que tuvo Payá no es de la dimensión que tuvo Fidel. El apoyo que tuvo Mascanosa dentro de Cuba no es el apoyo que tuvo Fidel. ¿Por qué? Porque Fidel se da cuenta que tú, para dejar de ser caudillo, tienes que tener algo que haya creado el pueblo. Es un proyecto de pueblo. Entonces nosotros no lo pedimos. Nosotros tenemos un movimiento, un gobierno constitucional para la transición, porque nosotros estamos en la transición. Mientras ustedes están en el babeo, hablando, que no hablan de tácticas y estrategias contra los Castro, que no le van a la yugular a los Castro, nosotros tenemos un movimiento constitucionalista que sirve para ahora, para la transición y para después, y por los siglos de los siglos, defender la Constitución cubana. Que eso fue lo que falló, y por eso Batista dio el golpe de Estado y no pasó nada, porque no había un movimiento constitucionalista. Usted ahora mismo va a dar, hay un golpe de Estado aquí a la Constitución de Estados Unidos, y hay miles y miles y miles y millones de personas que van a salir a las calles a defender la Constitución de Estados Unidos. Y eso nos falló en Cuba. Porque, y de ahí es que viene que el cubano no respeta las leyes. El cubano cree que la ley es lo que a él le gusta y la razón que tiene. Y no es así. Por ejemplo, le puedo poner infinitos casos. El caso de Elian González. El caso de Elian González, el pueblo de Miami decía que el niño tenía que quedarse en Miami, que no se lo tenían que devolver a su padre porque el padre era comunista y lo iba a adoctrinar. Pero Estados Unidos, que es un país de leyes, y a Estados Unidos no le importa dónde está la mayoría cuando hay que aplicar la ley. La ley no le importa a la mayoría. No le importa el reconocimiento de la mayoría. Es lo mismo que el gobierno constitucional. El gobierno constitucional no necesita reconocimiento del pueblo, necesita legitimidad. Pero no la necesita porque la Constitución lo reconoce, es la ley. El gobierno constitucional no necesita que Elías González lo reconozca, no necesita que los Castro lo reconozcan, no necesita que lo reconozca Rosa María Payá, porque es la ley. Él está reconocido por la ley. Entonces, cuando Elian González lo devuelven para Cuba en contra de todo el exilio, de todo Miami, es porque la ley, hay que respetar la ley. Entonces, el cubano es un irrespetuoso con la ley, porque eso es lo que le conviene a los Castro, meterle en la cabeza al cubano que las leyes no se respetan, que lo que se respeta es lo que a ti te gusta, y esto no es cuestión de gusto.
Es verdad, Elian González fue un abuso mandarlo para Cuba, qué sé yo, pero la ley era, lo que dice la ley de Estados Unidos es eso. No importa que todo el mundo no reconociera que Elian González tenía que regresar a Cuba. Esa es la ley. Y es lo mismo que el gobierno constitucional. No importa que nadie reconozca el gobierno constitucional. La Constitución lo reconoce. La Constitución reconoce que Elian González tenía que ir para Cuba, para ponerle un ejemplo. Y los americanos, este país existe y tiene columnas sólidas. No se piensen que esas columnas que usted ve en la Casa Blanca, en la Corte Suprema, esas columnas representan la columna vertebral de un país, son un símbolo. Entonces, señores, no es cuestión de lo que me gusta o no me gusta. Las leyes, eso me lo explicó a mí. Yo no lo entendía tampoco. Pero una vez un abogado en Miami me dijo, yo le dije, pero eso es injusto. Dice, pero es que las leyes no son ni justas ni injustas, son las leyes. Las leyes no se hacen con sentido común, con sentido de justicia. Pero tú no puedes prever todas las cosas. Entonces a veces hay injusticia en la ley. Porque fue una muchacha que me choca el carro por atrás y la muchacha no tiene documento. Y entonces yo necesitaba reparar mi carro. El seguro me lo cubre, pero el seguro tiene que cobrarle a ella, pero ella no tiene documento. Y entonces yo le dije, pero bueno, y ahora me chocan por atrás y tengo que pagar mi carro porque el seguro no me lo cubre. Le dije, eso no es injusticia. Y él me dijo, bueno, es una injusticia, pero las leyes no son ni injustas. Y me explica lo que son las leyes. Entonces, nosotros, Eliezer, no estamos proponiendo que restauren la Constitución del 40. No, nosotros vamos a restaurar la Constitución del 40. Para eso tenemos los defensores C40. El gobierno C40, que ya te expliqué qué cosa es y cómo funciona y por qué es legítimo. Y tenemos un brazo armado salido del pueblo de Cuba, no del exilio, que se llama las células clandestinas, que es algo que nos pidió el mismo pueblo y que lo lleva pidiendo 46 años. Y los grupos de derechos humanos, los chupagrandes de Miami y la oposición rosa no le han querido dar eso al pueblo porque se les jode el negocio. Entonces el pueblo de Cuba ha pedido que cambiemos el paradigma de lucha y por eso hemos creado un protocolo de seguridad infalible, porque no hay ni un preso, donde los cubanos crean células clandestinas, la financia el capitán de las células clandestinas, financia las células clandestinas y estas células clandestinas son para restituir la Constitución del 40. Por eso los Castro no pueden hablar de las células clandestinas. Por eso los Castro no pueden hablar de nosotros. Por eso ustedes no pueden hablar de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando ustedes hablan de nosotros están reconociendo que existe un movimiento armado en Cuba contra los Castro. Están reconociendo. Sí, lo de nosotros es en Cuba. La dictadura está en Cuba. La dictadura no está en Miami. La dictadura no está en Washington. La dictadura está en Miami. Y donde nosotros estamos luchando por restituir la Constitución del 40, Eliezer, es en Cuba. Para nosotros la dictadura está en Cuba, para ti la dictadura está fuera de Cuba. No, nosotros estamos trabajando con las personas en Cuba y le estamos diciendo cómo combatir a los Castro. Se acabó eso de salir a coger palos por gusto. Se acabó que te metan una multa por gusto. Se acabó de morir en una mazmorra castrista. No. Usted es un ciudadano normal, usted es un soldado de la patria y cuando ve un lugar donde usted puede hacer un acto clandestino contra una TRD, un negocio de Alejandro Castro con dinero público, pues le pegamos candela a la TRD. Y así derogando. Eso en el futuro va a pasar a otras acciones. Y estamos preparados para cualquier potencia extranjera. Ya tenemos más de 200 células clandestinas en Cuba. Queremos ver si llegamos a 300 en 2-3 meses. Tenemos 3 células clandestinas en Nicaragua. Queremos ver si llegamos. En Nicaragua tenemos una célula clandestina, a ver si llegamos a 25 o 30 en 2 o 3 meses. Tenemos 3 células clandestinas en Venezuela. Queremos ver si llegamos a 10, aunque sea, en 2 meses. En los países libres no pueden haber células clandestinas, que hay muchos errores conceptuales. Me estoy yendo de esto porque realmente eso no es importante lo que están hablando hoy, pero bueno. Los países libres no se pueden crear células clandestinas, como el exilio histórico que empezó a poner bombas en Estados Unidos. Le caen en la agenda de los Castro. Nosotros no seguimos la agenda de los Castro. Nosotros seguimos nuestra propia agenda
Muchas veces nos llaman y me dicen, oye, ¿por qué ustedes no hacen esto? Esos son agentes castristas. Le decimos, no. Aquí tenemos el Escuadrón Amalia, que es un escuadrón de mujeres clandestinas con su capitán de célula, que lo financian, ellos mismos se financian. Así que esto es un movimiento popular de restitución de la Constitución, no es un movimiento en sí constitucional, es un movimiento del pueblo, un proyecto de pueblo para Cuba, porque es la Constitución legítima, y después el pueblo es el mecanismo legal por el que se va a hacer la transición, porque ustedes no tienen ningún soporte legal para hacer lo que quieren hacer. ¿Con qué soporte legal tú vas a hacer lo que tú quieres hacer? ¿Con qué soporte? ¿Bajo qué soporte legal ustedes van a hacer eso? Bajo el soporte legal que a ustedes les dé la gana. Pues eso fue lo que hizo Fidel. Entonces, para explicarle a Eliezer en grandes rasgos, él lo sabe. ¿Qué hacemos nosotros? Pero bueno, vamos a ver al señor ¿qué es lo que él dice? De esa idea, y si sería posible establecer así directamente la Constitución del 40 en el contexto actual. Bueno, mira, es posible. Bueno, ya le expliqué que no es directamente, es tumbando a los Castro del poder, con el gobierno constitucional, quitándole todo el poder que tienen afuera, pasando lo mismo que se está haciendo en Venezuela, que le han pasado a Guaidó el poder económico que tiene Maduro afuera, se lo han pasado al presidente interino, al presidente Guaidó, que ya no es interino porque ya se acabó un segundo. Es decir, no es así tampoco. Todo esto es un verdadero plan, una estrategia que ustedes no tienen. Ustedes no tienen un proyecto para Cuba. Ustedes lo que hicieron fue, usted va a Somos Más y lo que ve son 4 o 5 plagios de la Constitución del 40, ni siquiera la Constitución del 40, y dicen, este es las bases y principios de Somos Más. No, eso es lo que fuiste y te leíste la Constitución del 40, o por alguna vía indirecta te llegó la Constitución, cosas de otros proyectos, porque anteriormente lo que hicieron la gente fue copiar artículos. Nosotros descubrimos todo esto, artículos de la Constitución del 40, entonces cuando viene una persona después a hacer un proyecto, se estudia el proyecto de alguien anteriormente y lo que usted cuando lo ve es el mismo plagio de la Constitución del 40. Entonces nosotros sí tenemos un proyecto para Cuba. Ustedes no tienen ningún proyecto, por eso cuando discutes con el mundo no puede discutir de tácticas y estrategias contra los Castro. Entonces el mundo no va a hablar de tácticas y estrategias con los Castro y usted tampoco, por lo tanto eso no es un debate. El mundo se mete, el mundo defiende el castrismo, no tiene cultura para debatir, no tiene conocimientos políticos, y Eliezer Ávila tampoco, y para contestar una pregunta necesita 15 minutos bueno, eso no es así, porque usted tiene que saber de un tema para poder responderlo en un minuto. Entonces, más o menos esa es la idea de eso. Vamos a seguir viendo lo que dice el señor. No, yo me compliqué con el niño este aquí. Necesito las 2 manos para esto. Ok, ahora ponemos aquí. Quizás como hubo interrupción del proceso constitucional en el año 1952, que se busque una vía no me toques el traspado o legal de restablecer la Constitución del 40, que es un marco legal mucho mejor que el que existe hoy día en Cuba o que ha existido en los últimos 60 años. Si eso se podría hacer a través del proceso que sea y eso fuera internacionalmente aceptado y sancionado. Oye aquí. Esto es importante. Es decir, los cubanos, para restituir nuestra Constitución, tenemos que hacerlo a través de lo que se le ocurra a los países, a las personas de otros países. Fíjense la mentalidad, la pobre mentalidad que tiene este señor, que para él restituir la Constitución de Cuba, siendo cubano, él no puede hacerlo. Esto fue una de las estrategias del castrismo, el adoctrinamiento castrista. Te dice a ti que tú no eres capaz de hacer las cosas, que tienen que venir otras personas de otros países a hacer lo que tú tienes que hacer. Esto fue algo que logró el adoctrinamiento castrista. Bajaste en la cubanía,
bajarte la capacidad de tú hacer lo que te pide tu constitución. Es decir, en Estados Unidos las personas hacen lo que le pide la constitución. Nosotros no podemos hacerlo porque Fidel le lavó el cerebrito a estas personas y entonces ellos, fíjate que enseguida él corre. Es como el niñito que no piensa y se asusta y viene corriendo donde está el papá. Papá, yo puedo restablecer la constitución del 40, la constitución que crearon los cubanos. Y si papá te dice, no, mi hijo, no puede. ¿Por qué? Porque mira, desde 1959 nosotros tenemos un mercado de armas en Latinoamérica. Gracias a Fidel Castro tenemos un mercado de armas que no existía antes de 1959. ¿Tú estás loco? Vamos a perder todo ese dinero con toda la injerencia, la inestabilidad que crean los Castro en Latinoamérica. Nosotros vamos a permitirte restituir la constitución del 40. Pero tú estás loco. Ah, no, entonces no. ¿Entiendes? Estas personas, Fidel Castro les bajó la autoestima patriótica, les bajó el poder de capacidad de ellos autodirigirse. Fíjate que el hombre lo dice clarito. Para eso se podría hacer, pero tienen que autorizarme internacionalmente. Es su constitución. Usted no tiene que pedirle permiso a nadie para restituir la constitución del 40 que creó el pueblo de Cuba. Pero Fidel fue inteligente. Le lavó el cerebro a todas estas personas y ahora ellos se creen incapaces de autodirigirse. Es decir, él no es capaz de creer que él puede, que los cubanos pueden dirigirse. ¿Entienden? ¿Entienden lo que le hizo Fidel al exilio histórico? Lo que le hizo a estas personas. ¿Y por qué existe castrismo ahí? Porque si usted no se cree capaz de dirigirse, de crear un país próspero por sus propios medios, usted dice, bueno, se puede restituir, pero tiene que autorizarme no sé quién. No tiene que autorizarte nadie, nosotros mismos no estamos autorizados a hacerlo porque la Constitución lo dice. Vamos a ver que este loco aquí no es fácil. Él quiere darle directa. Ok, seguimos. De todas formas, esto no es nada importante, así que no importa. Es algo que se puede contestar sin despeinarse. Déjame seguir aquí. Y con eso se reconocería un gobierno legítimo en Cuba, fantástico. Yo no soy a mí la constitución de 40 me parece una constitución extremadamente favorecedora de ideas de las cuales yo no comparto, como es esto mismo de excesivos derechos hacia... Ok. Es decir, Eliezer le pregunta sobre si se puede restituir la Constitución y él dice que es abogado. A mí me parece que no es abogado porque él no se va al plano de la ley, él se va al plano personal. Es decir, a mí no me gusta la Constitución del 40. Bueno, en Estados Unidos hay miles de personas que no les gusta la Constitución de Estados Unidos. Pero si usted le pregunta a un abogado, ¿usted cree que es legítimo quitar la Constitución de Estados Unidos y poner una Constitución comunista? Las personas no te van a decir, a mí no es que no me guste o me guste. Las personas te van a decir, bueno, esa es la ley que había aquí, la ley que aprobó el pueblo. Es decir, le hacen una pregunta de constitución y él responde con que no me gusta o a mí me gusta o no me gusta. Ese no es el punto es la ley legal. Es decir, este señor, generalmente en Estados Unidos se especializa en una cosa. Yo no sé en qué especializó él, pero no tiene nada que ver con derecho constitucional. Y eso, pues, ese es el problema que tiene, que él es abogado, a lo mejor es abogado en otra cosa, y no entiende nada de derecho constitucional porque eso lo dio él cuando era jovencito en la universidad. Es decir, que como él no es abogado constitucionalista, él dice que la Constitución no le gusta, pero eso no es la pregunta, porque usted tiene un problema de millones de gente secuestrada con las armas por un grupo de delincuentes y usted debe dar una respuesta jurídica. Y no da una respuesta jurídica. Hacia la gente sin exigirle la misma igualdad de deberes. Y si tú lees la Constitución de 40, dicen que era la Constitución más avanzada, más progresista de América. Claro, oye, era casi socialista. No, eso es un disparate. No es la Constitución. No era la constitución más avanzada de su época. Sigue siendo la constitución más avanzada de su época. La constitución de Estados Unidos ya no existe. En Estados Unidos no existe la constitución. Lo que existe son 9 personas que deciden por la constitución.
déjame explicarle. ¿Qué sucedió en Estados Unidos? Que, a ver, a él no le gusta la Constitución del 40 porque defiende los derechos del pueblo. A él no le gusta por eso. Porque él debe ser un empresario, entonces él quiere que la Constitución nada más defienda los derechos del empresario. Pero el asunto no es que te guste, el asunto es que no funciona eso. Desde 1929, después del crash del 29, el mundo se dio cuenta que la Constitución de Estados Unidos ya estaba obsoleta, que no era el ícono de las constituciones del mundo y había que hacer una constitución nueva en todos los países. Porque la Constitución de Estados Unidos fue referencia constitucional hasta el 29. Un poquito antes ya estaba obsoleta. Pero en el crash del 29, producto de eso mismo, de que la Constitución de Estados Unidos estaba obsoleta, el país se va en bancarrota y entonces viene Roosevelt, el presidente Roosevelt, para que Estados Unidos no se desintegrara en muchos países, cogió lo mismo que hay en la Constitución del 40 y lo hizo. Pero eso era inconstitucional. Es decir, aquí en Estados Unidos hay un problema. Estás haciendo cosas inconstitucionales que violan la Constitución de Estados Unidos, pero no quieres hacer una constituyente para reformar la Constitución de Estados Unidos. Por ejemplo, la salud, la educación gratis. Señores, en la Constitución de Estados Unidos no hay educación gratis. Gratis, ¿no? Todo el mundo sabe que no es gratis, pero vamos a usar las palabras que el mundo usa. Entonces, la Constitución de Estados Unidos está obsoleta. Porque si ahora a mí me da la gana de decir, el pueblo de Estados Unidos se reúne y dice, mira, la educación gratis es inconstitucional. La Corte Suprema, ¿qué tiene que decir? Es verdad. En la Constitución de Estados Unidos no dice que tú le puedes dar educación gratis a las personas. ¿Dónde dice eso? En la Constitución del 40. Entonces, en Estados Unidos se está usando la Constitución del 40, no la Constitución de Estados Unidos, porque donde dice eso es en la Constitución del 40, no en la Constitución de Estados Unidos. Ahora, si usted dice un employment, en la Constitución de Estados Unidos no habla de un employment, donde habla de un employment en la Constitución del 40. Donde usted dice salario mínimo, no es en la Constitución de Estados Unidos, es en la Constitución del 40. Entonces la Constitución de Estados Unidos está obsoleta. La que funciona en Estados Unidos es la Constitución del 40 de Cuba. Ahora, como eso es un problema, cuando la gente reclama, eso va, el juicio a Donald Trump, el juicio a Donald Trump es inconstitucional. La Cámara de Representantes dice que es inconstitucional, que es constitucional. Y el Senado dice que es inconstitucional. Es decir, los mismos americanos no entienden la Constitución de Estados Unidos ni para juzgar al presidente. ¿Por qué? ¿Qué te está diciendo eso? Que los americanos son muy brutos. Que las 96 cortes federales son muy brutas. Que los asesores legales del Congreso y de la Cámara son muy brutos. No, lo que te está diciendo es que la Constitución de Estados Unidos no sirve, no funciona. Y entonces hay que violarla constantemente. Constantemente se está violando la Constitución de Estados Unidos y haciendo cosas que no están en la Constitución de Estados Unidos. Todos los estados, los 50 estados tienen un salario mínimo. Eso es inconstitucional porque no está en la Constitución de Estados Unidos. Entonces la Constitución de Estados Unidos del 40 es la que rige. ¿A dónde usted encuentra todo eso cuando usted va a buscar? En la Constitución del 40. Entonces lo que rige las constituciones de los países libres y desarrollados es la Constitución del 40. Usted va a la Constitución de España y lo que está rigiendo es la Constitución del 40. Usted va a la Constitución de Bélgica y lo que rige es la Constitución del 40. Entonces la Constitución del 40 es el ícono, la referencia de las constituciones del mundo actualmente. Anteriormente, hasta el 29, era la Constitución de Estados Unidos. Cuando ocurre el crash de 1929, las medidas que toma Roosevelt para salvar a Estados Unidos de la desintegración total fueron anticonstitucionales. No están en las medidas de Roosevelt, no están en la Constitución de Estados Unidos. Están en la Constitución del 40. Estados Unidos del 29 tenía que hacer una constituyente y le iba a salir la Constitución de Estados Unidos, de la Constitución del 40. Pero no la hicieron, violaron la Constitución de Estados Unidos porque a personas que no entienden de política y no les convenía que se hiciera una constituyente y se hiciera una constitución nueva. Como no se hizo,
En Cuba se hizo y se creó la constitución que rige al mundo moderno. Al capitalismo que no es salvaje. Al capitalismo donde las personas existen, donde... Porque si no vendría el comunismo, el socialismo este. Si en Estados Unidos no violan su constitución constantemente y no le ponen un salario mínimo, no hay ayuda. Fíjate, Estados Unidos destina a la salud pública el 14% del PIB. Comparado con España, por ejemplo, España usa como el 8, el 9, Estados Unidos gasta el 14% en salud pública. Eso no está en la Constitución de Estados Unidos, es ilegal. Y lo hacen porque por amor, por gastar dinero. Lo hacen porque si no lo hacen, en Estados Unidos hay una guerra. Eso es un problema práctico. Y ese es el tema que yo tengo. Yo prefiero la Constitución cubana en 1901. Aquí, este señor dice que es abogado. Dice que él prefiere la Constitución de 1901. El problema no es lo que tú prefieres, porque hay personas que prefieren el anarquismo, hay personas que prefieren los libertarios, hay personas que prefieren el comunismo. La pregunta no es lo que tú prefieres, porque si vamos a preguntarle qué prefiere un anarquista, un anarquista prefiere el anarquismo, un comunista el comunismo, un libertario el sistema libertario, que tampoco funciona porque como no tienen impuestos, nadie puede meter preso a un delincuente porque no hay dinero para hacer una cárcel, no hay dinero para pagarle a los carceleros, no hay dinero para juzgarlo. Entonces, no es lo que a ti te gusta. A él le gusta la Constitución de 1901, pero no funciona. El anarquismo no funciona, el comunismo no funciona. La Constitución de 1901 no funciona, por eso el pueblo cubano la derogó, porque no funcionaba. Y ahí él tampoco ni sabe derecho constitucional ni sabe historia de Cuba. Él puede buscar la historia de la Constitución de 1901, donde los extranjeros tenían más derechos que los cubanos, donde toda la Constitución de 1901 corrige todos esos defectos. Todos esos defectos los corrige. Y es una Constitución hecha por los cubanos, llena de amor para los cubanos. No es que a ti te guste más la Constitución de 1901. Y la Constitución de 1901 ya fue derogada por la Constitución de 1940. Entonces, ¿qué estamos hablando? Eso es babeo, porque eso no resuelve el problema cubano. Sí, si usted me hace una pregunta a mí, ¿esto resuelve el problema cubano? Usted tiene que decir no lo que le gusta a usted. Usted tiene que responder si lo resuelve o no lo resuelve. ¿Y cómo lo resuelve? Entonces este señor no está preparado para responder este tipo de preguntas, porque ellos se quedaron en lo que le metió Fidel en la cabeza, que es que la Constitución es socialista. Y cuando usted va a la Constitución, usted no encuentra nada socialista. Educación gratis. Eso no es socialismo, eso lo tienen los mejores países libres y desarrollados del mundo, lo tienen. El que no tiene educación gratis tiene problemas, porque a lo mejor hay niños que viven, que no tienen condiciones para estudiar, que son genios, porque el capital humano de un país está en las personas geniales que existan, y no son muchos. A lo mejor están en un lugar donde un genio no tiene dinero para estudiar. Entonces los países inteligentemente dicen, bueno, yo estoy perdiendo mi capital humano por no darle educación a todas las personas. ¿Entiende? Entonces, la Constitución, eso no significa que sea socialista, que le dé salud, educación a todos sus pobladores. Se supone que las personas que dieron la vida por Estados Unidos y por Cuba querían que la educación llegara a todo el mundo. ¿Entiendes? Eso no significa que sea socialista. El salario mínimo no significa que sea socialista. El unemployment no significa que sea socialista. La licencia de maternidad. ¿Qué quiere este salvaje? Que una mujer embarazada esté trabajando en una línea de producción y para en la línea de producción. Eso es lo que quiere el salvaje este. Eso para ellos, el socialismo es eso. Es decir, no le des eso a las personas. Parece que él está en una posición económica muy privilegiada y piensa como por lo que él, pero no piensa en el pueblo, no tiene un proyecto de pueblo. Vamos a seguir oyendo las barrabasadas estas. Que está enmarcada dentro de las ideas liberales del siglo XIX, que no es lo mismo que el liberalismo aquí en los Estados Unidos. Ok, la Constitución de 1901 es muy parecida a la Constitución de Estados Unidos. ¿Para qué tú vas a restituir la Constitución de 1901? Para violarla como se viola la Constitución de Estados Unidos constantemente.
Ya a partir del CRA del 29, Roosevelt viola la Constitución de Estados Unidos para salvar, es decir, la Gran Depresión. El CRA del 29 es una crisis financiera producto de los mecanismos que permite la Constitución de 19, es decir, la causa es la misma Constitución de Estados Unidos. Permite que el país caiga en una depresión financiera que acaba con todo. El CRA del 2008 es producto de que la Constitución de Estados Unidos no funciona. El sistema va por un lado y la Constitución va por el otro. No responde a las necesidades de la sociedad. Entonces por eso vienen crisis y crisis y crisis y crisis. Y todos los bienes materiales, todo lo que se ha creado, se rompe, se cae todo. Porque la Constitución no funciona, no regula esas cosas. No tiene leyes para regular eso. Entonces el capitalismo financiero en Estados Unidos es salvaje. La FED, la Reserva Federal, le presta a un banco con interés hasta cero interés. Es decir, vamos a suponer que yo le doy al urbano 1.000 millones de dólares y urbano se lo presta al pueblo con mínimo 12% de interés. Es decir, de una mano para otra, urbano le dan 1.000 millones de dólares y de una mano para otra él se lo presta al pueblo y le cobra el 12% de interés. Pero sin embargo, el dinero que le presta la Reserva Federal es dinero del pueblo. Entonces, esas cosas están mal hechas. La Constitución de 1901 tiene todos esos efectos. Tiene todo el defecto que tiene la Constitución de los Castro. En la Constitución de 1901, el extranjero primero y después el cubano. Entonces, esa Constitución fue derogada. Eso es lo que él quiere. Constitución de 1901 que fue derogada por el pueblo. ¿Cómo tú vas a pedir algo que no responde a los intereses del pueblo? Y que no está vigente porque ya fue derogada. Entonces, este señor, yo creo que no es abogado. O él no sabe ni lo que están preguntando. Es equivalente al progresismo social y al buenismo, el cual yo no comparto. A la gente no se le puede dar, se lo tienen que ganar. Solo hay que darle a los que no pueden por sí mismos obtener beneficios sociales. Habría que ver quién le dio su carrera universitaria. Ellos dicen que no le puedes dar. La Constitución 40 a ti no te da nada. Te da lo que tú seas capaz de producir. Por ejemplo, los municipios que son autónomos te lo dicen. Te lo dice clarito. Tú tienes que vivir con lo que tú eres capaz de producir. Pero si la comunidad produce para ella, tú no le estás dando nada. Es que tú no le puedes dar nada a las personas que no vengan de lo que las personas producen. Es decir, esto es lo mismo que le metió Fidel. Por eso el exilio histórico fracasó. Por eso los grupos de derechos humanos fracasaron. Porque Fidel fue muy inteligente. Le infiltró a gente dentro y le decía, oye, la Constitución es burguesa. Al grupo de Fabro Chemón, al PSP, le decía, la Constitución es burguesa. Aquí lo que hay que seguir con la ley fundamental. Y mira, con mi Constitución que la vamos a refrendar con la Constitución del 40. Pero no pudo. Y acá esta gente al exilio histórico lo llevan al fracaso. Fidel mismo lo lleva al fracaso. Con todas estas tesis. No, la Constitución de 1940 no. Entonces, ¿cuál es el basamento legal? Para tú luchar contra los Castro, tú no tienes legalidad para luchar contra los Castro. Los legales son ellos, porque si tú no tienes Constitución, tú no tienes un bagaje legal para luchar contra los Castro, pues el ilegal eres tú, no los Castro, porque al menos ellos tienen una Constitución hecha por ellos mismos, no por el pueblo, pero, ¿entiendes? El problema cubano es político, y si usted no lo enfoca desde el punto de vista político, e internacionalmente, el mundo va a reconocer a los Castro. Esto mismo, el exilio histórico, ha llevado a que en Estados Unidos haya una embajada de los Castro, porque ellos mismos han reconocido a los Castro internacionalmente sin darse cuenta. Cuando usted dice que la Constitución del 40 no sirve, usted está diciendo que la que sirve es la Constitución de los Castro, porque alguna Constitución, en todos los países tiene que haber una Constitución. Si la del 40 no sirve, la que sirve es la de los Castro. Entonces el mundo dice, bueno, si los que se supone que luchan contra los Castro me están diciendo a mí, cuando yo le pregunto a mis asesores, ¿cuál es la Constitución que sirve en Cuba? Me dicen, bueno, parece que la que sirve es la de los Castro, porque los que se llaman anticastristas en Miami dicen que la Constitución que hizo el pueblo para el pueblo de Cuba no sirve. ¿Sí? Lo que legitimizan a los Castro
Yo supongo que esta gente son agentes. Bueno, ya sabemos que Elías Ávila es un agente de influencia castrista. Y este tipo debe ser, porque ahí está cómo trabaja Villamarista. Ellos crean una escuela, la separan de las demás universidades con jóvenes comunistas para tomar todo el espacio, los entrenan en tecnología y crean este tipo de agentes. De todos esos agentes, los que más se destacan le ponen un grupo de cover, que según la misión que tenga es el grupo de cover. Elías Ávila debe tener 1000 y pico de covers salidos de la UCI, de ese experimento. Es decir, usted no tenía que crear la UCI, usted tenía que crear una, como mismo ocurre en España. En España hay universidades de informáticos, en la de Madrid, en la de Barcelona, en la del otro lugar, en Alemania lo mismo. Pues no, Fidel cogió y buscó jóvenes comunistas en todo el país y los hizo una universidad y los separó de las demás universidades. ¿Por qué los separa de las demás universidades? Porque si Elías Ávila hubiera estudiado en la Universidad de La Habana, hubiera conocido a personas que estudian Derecho, hubiera conocido a personas que estudian Artes y Letras, hubiera conocido a personas que estudian Ingeniería, Física. Entonces el pensamiento de Elías Ávila no fuera el de un joven comunista, fuera un pensamiento flexible, con cultura, con conocimiento de otras cosas, y en su formación esto funciona. Después que usted le mete a 5 neuronas que controlan las demás neuronas, usted le mete el chi comunista, eso es muy, muy difícil que Elías Ávila se lo saque. Lo aíslan del verdadero mundo intelectual y crean una universidad desde cero, donde no hay una tradición cultural como la Universidad de La Habana, como la Universidad Central de Las Villas, como la Universidad de Quintero en Santiago de Cuba, y los traen de todo el país. ¿Por qué? Porque si usted mete a Elías Ávila a estudiar en la Universidad de Santiago de Cuba, Elías Ávila no fuera un robot de Villamarista, fuera una persona con un pensamiento flexible, porque iba a conocer personas de economía, y iba a hablar con jóvenes de economía, iba a hablar con jóvenes de derecho, iba a hablar con jóvenes de artes y letras, de historia del arte, de la facultad de historia y filosofía. Entonces el pensamiento, el adoctrinamiento marxista que le meten a los niños de la UCI no iba a ser posible, porque él estaba interactuando con otros jóvenes, con profesores de distintas cátedras en el momento que él se formó como intelectual, como persona, como profesional. Pero en la UCI no existía eso, porque es un experimento aislado para crear agentes de influencia. Fíjate que le ponen la internet primero a la UCI. Ellos tenían internet hasta en los cuartos, que no la tenían los niños de la CUJAI. Los jóvenes de la CUJAI no tenían esos privilegios. No la tenían los de la Universidad de La Habana, no la tenían la Universidad Central de Las Villas, la Universidad de Oriente, no tenían esos privilegios. Después ese privilegio se lo dan a los jóvenes club de computación, se los dan a los miembros del partido, a los miembros de la FARC. Ellos van liberando la internet. Después que ellos van creando, los primeros, estos jóvenes, después que los adoctrinan, los aíslan para que no se les desarrolle el pensamiento intelectual. Ustedes no ven que Elías Ávila para una idea necesita 15 minutos para desarrollar una idea. Y se divaría por allá. Yo una vez entré y me quedé decepcionado porque se fue para África, no tenía nada que ver, volvió, qué sé yo. Es decir, no. Por eso ese es producto del aislamiento que logró Fidel creando la UCI, que la crea en la base de los urdes. La crean en 100 días. En 100 días construyen la UCI. Cuando en Cuba se ha construido o se reconstruye todo eso, en 100 días se ha hecho una construcción en Cuba. Jamás, en 3 meses en Cuba, jamás. De esas dimensiones, jamás. Así que todo era un plan macabro para el castrismo abrirse al internet. Porque esta idea surge en Villamarista en 1900, aproximadamente, según mis investigaciones, en las investigaciones de las personas que nos mandan los datos, en 1998. En el 2002 crean la UCI, ¿sí? Que se echaron 4 años creando el proyecto de la UCI, y en 2002, en 100 días, hacen la UCI. Y aíslan a estos jóvenes con tendencias comunistas y les adoctrinan allí. Y crean, ahora, ¿qué hacen? Los lanzan a todos, Elías Ávila, Alejandro, al otro, los lanzan a todos a la internet. Ya son agentes, los captan allí, son agentes de la seguridad del Estado y los lanzan a la internet. Y entonces los que se van destacando van sacando a los otros
Por ahí están. Nosotros tenemos los nombres de todos los que han salido y se han desaparecido, que nadie sabe dónde están metidos. Que ahora tienen un perfil falso porque los pasan de agentes de influencia a cover de la gente de influencia. Si la misión de Eliezer Ávila es muy importante, le ponen mira gente de influencia. Y esa gente están repitiendo en internet. Repitiendo y repitiendo. Ahora, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es captar focas. Gente que aplauda y no piense. Entonces, esas focas que pueden ser personas, esas focas que aplauden y no piensan, pueden ser personas que lleguen un momento que se radicalicen contra el castrismo. Y entonces lo que hacen es, al ponerlo, los influencian. Esta gente, agentes de influencia castrista, que hacen proyectos engañando al pueblo. Ahora le dicen que con las firmas que recogieron van a tumbar el castrismo. Eso es mentira, ¿por qué engañan al pueblo? Y esas focas que están ahí, que no piensan, cuando ven a los covers, a los mil y pico covers esos que tiene Eliezer Ávila, aplauden sin pensar. Coño, ¿verdad? Con esta firma vamos a tumbar el castrismo. Entonces, como eso no es una táctica, una estrategia real para tumbar el castrismo, mantienen entretenidas a esas personas. Esto funciona así. Esto fue una genial idea de Fidel Castro, que se puso salado y perdió la dicha cuando aparecimos nosotros, porque descubrimos la Constitución del 40, descubrimos cómo derrotar el castrismo y estamos luchando contra viento y marea por eso. Y esto no hay que lo pare, desaparecemos nosotros, las ideas están ahí y va a venir gente con autoestima patriótica y cree que nosotros sí podemos dirigirnos y crear una Cuba dirigida por nosotros. ¿Por qué si los demás países, México, Guatemala, El Salvador, Brasil, Argentina, Chile, España, se dirigen, las personas de esos países dirigen el país? Porque este señor dice que nosotros no podemos dirigirnos, que tenemos que preguntarle al mundo si podemos dirigirnos. Oigan para allá. Entonces, vamos a seguir oyendo las barrabasadas de este señor, que son pocas, porque ese es mi punto de vista. Ok, vamos entonces con... bueno, ya se acabó ya. El punto de vista es... Bueno, no hubo punto de vista. ¿Cuál es el punto de vista? No sé, no... Ah, que le gusta la Constitución de 1901. No hubo punto de vista. Pero no se trata, señores, de punto de vista. Se trata de que tú tienes un problema. A ver, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo...? Yeah, I give toaster, but maybe need something different. No, I am eating and I have work. So you have fruit? I have work. I know, but you have fruit, something different? Oh. No, I'm getting bananas today. Okay. There's apples and pears. Yeah, I give this. Entonces, ¿cómo funciona esto? Usted tiene un problema, usted dice, yo tengo un problema que resolver. Usted lo pone sobre la mesa. ¿Cuál es el problema que usted tiene? Usted tiene un problema de una dictadura que lleva 61 años en el poder. ¿Cómo yo lo resuelvo? Usted tiene que poner todo el problema arriba de la mesa y buscar una solución. No es decir, a mí no me gusta, ni esto me gusta y no me gusta. A mí hay mil cosas que no me gustan. De las soluciones que yo he encontrado, hay miles que no me gustan. Pero es que son las soluciones, lo que funciona. ¿Entiendes? A mí, por ejemplo, el gobierno constitucional no me gusta. Pero es que esa es la ley. El que Dios eligió es a ellos, no a mí. Yo ahora voy a hacer como Fidel. Voy a tumbar a los Castro y decir, bueno, pero este es tan viejito, esto no funciona. Esa es la ley. Es el que tú tienes que poner. Ah, Fidel dice, no, a mí Urrutia, no, Carlos Prío Socarrá no me gusta. Pero es que era la ley, había que restituirlo y hacer elecciones en 3 o 4 meses. No es cuestión de gusto. A mí no me gusta que manden a Elian González para Cuba. A mí no me gusta, pero es la ley de Estados Unidos. Cuando nosotros respetemos la ley, vamos a tener un país. Mientras nosotros no respetemos las leyes y sigamos haciendo proyectos caudillistas y engañando al pueblo de Cuba con tonterías, que si firmas aquí en un lugar donde hay antecedentes de vender la firma, que ha sido el proyecto, la misión que le dieron a Eliezer Ávila desde que llegó aquí. ¿Cuál fue lo primero que dijo Eliezer Ávila que llegó aquí? Vamos a hacer unas elecciones y vayan a Somomá e inscríbanse en tal lugar. Ese fue el primer proyecto. Es decir, todos los proyectos de Eliezer Ávila rotan alrededor de recoger la información personal de los cubanos. ¿Por qué? Porque Villamarista no tiene actualizados los archivos
Villamarista no sabe cuál es el Social Security de Randy. Villamarista no sabe dónde vive Randy. ¿Con quién se junta Randy? Imagínense, eso es un trabajo descomunal. No lo puede hacer Villamarista desde Cuba porque son millones de cubanos afuera. Y hoy viven aquí, mañana viven allá. Y tienen que actualizar eso. ¿Quién le hace ese trabajo? Eliezer Ávila. Vamos a hacer elecciones. Vayan ahí a un software que hizo Somos Más, que eso viene de la UCI. Eso viene de Villamarista, esos software. Eso no los hace Eliezer Ávila. ¿Entiendes? Y recoge toda esa información. Ahora, eso le fracasó porque nosotros le salimos y le respondimos. Y las personas reaccionaron. Coño, como yo le voy a dar. Hasta Liu Santisteban lo dijo. Tú estás loco, chico. Yo no le voy a dar a Eliezer Ávila mi información personal. Eliezer Ávila está loco. ¿Qué hizo Eliezer Ávila? Esperó la próxima información de Villamarista. ¿Qué le dice Villamarista? Oye, por esa vía no pudimos recoger más, no sé, 1000 información. Son millones de cubanos afuera. Queremos saber dónde viven, dónde esto, pues si hay que matarlo. Fíjense esta gente en lo que están metidos. Cogen y dice, bueno, por ahí no puedo recoger la información. Miren, vamos a votar no. Necesitamos que nos den toda la información suya y de sus familiares en Cuba. Es decir, miren lo que están haciendo. Para mandarle un mensaje de que hay que votar no. Y ahí fueron para allá, pero eso tampoco funcionó. Es decir, allá tienen 2 intentos de recoger la información. Es decir, el patrón es el mismo. Hubo otro más que no me acuerdo cuál es, que se me olvida porque este es el 4º intento. Y ahora en este intento, en este proyecto que le mandan de Villamarista a Eliezer Ávila, a la gente de influencia Eliezer Ávila, una pila de personas mordieron el anzuelo. Nosotros fuimos ahí, pusimos datos falsos, correos falsos y se tragó todo eso. Quiere decir que la mitad de esa firma debe ser falsa. Y la mitad de los correos electrónicos debe ser falsa. Y la mitad de todo debe ser falso. Así que eso no es garantía para usted pedirle a nadie. Ahora, él, ¿qué dice? Lo mismo que hizo para allá. Dice, estas firmas se las vamos a entregar a los Castro. Es decir, le van a entregar todo. Eso no se los dijo antes. Eliezer Ávila no les dijo eso antes. Se los dice ahora que ya tiene toda la información de todas esas personas desinformadas. Y eso se van a hacer lo mismo que para allá. Entregárselo a los Castro. ¿Qué van a hacer los Castro? Le van a decir a los que tienen la base de datos de Villamarista. Oye, incorporen todo esto a la base de datos de Villamarista. Incorporen toda esta información. Señores, lo más sagrado que tiene una persona es la información personal. No importa que el gobierno la sepa y eso. Pero usted tiene que lograr que sea la menor cantidad de personas que la sepan. ¿Entiende? Ya. Esa es su información personal. Entonces, estas personas no están capacitadas para dirigir el futuro de Cuba. Porque son personas que, como los Castro, que no respetan la información personal de las personas. Y se la dan a una página web que tiene antecedentes, según se dice en la internet, de vender la información, porque no se sabe exactamente de qué viven esa gente. Hay duda. Entonces, usted está viendo cómo el Villamarista prepara estos agentes y ellos siguen insistiendo hasta que lo logran, convencen a la gente. Entonces todo el mundo le ha dado la información personal a Villamarista y de paso, por ejemplo, a Expedia, que es una de las compañías más ricas del mundo, Expedia, la de las tarjetas de crédito, le han robado hasta el 50% de la información en el mundo, que son millones y millones de personas. A Apple le han robado información. A Microsoft, que tienen Apple, Microsoft, Facebook, que tienen los mejores programadores del mundo, los mejores personal de ciberseguridad en el mundo, le han robado la información. ¿Cómo usted le va la información a una organización que está en Delaware, un paraíso fiscal, la información, y que en ese paraíso fiscal ellos pueden vender lo que les dé la gana? O a Somos Más, porque esta gente también tiene la tendencia, hacen un software de Somos Más y dice, vete a Somos Más allí y pon toda tu información. Y ese es uno de los objetivos del Eliezer. El otro objetivo es salir a rescatar el castrismo cuando lo necesitan. Es decir, si ellos necesitan que las personas vayan a votar, los traen para rescatar al castrismo.
después vuelven a su posición inicial. Y estos covers nunca no los critican. Es decir, como ellos son los covers, es como si no hubiera pasado nada. Si mandan al cubano a votar en las elecciones comunistas y después usted se queda asombrado. Bueno, pero esta gente no le va a decir nada. Bueno, ¿qué le van a decir? Si unos son covers y otros son focas, no le van a reclamar nada. Cogen y van a activar el título 3 de la ley Hart-Burton y ellos salen a criticar la activación del título 3 de la ley Hart-Burton. Posteriormente regresan y hacen un parón. Es decir, hacen un parón, no, ahora recoge firma para levantar el parón. O usted va ahí, por ejemplo, vamos a suponer, usted va ahí a principio no sé qué. Ahí dice que hay que levantar el embargo. Entonces, es como una persona que se hace que es bipolar. Él se hace que es bipolar, pero para poder hacer un proyecto en una dirección y el otro. Por ejemplo, cuando van a activar el título 3 de la ley Hart-Burton, a Giovanni Sánchez, que no la dejan salir de Cuba, la dejan salir de Cuba y va y da una declaración en el New York Times y dice que no se debe activar el título 3 de la ley Hart-Burton. Giovanni Sánchez, bueno, que tiene, ustedes saben que tiene un periódico en Cuba, algo que no tiene nadie dentro de Cuba. Entonces usted se queda asombrado y dice, pero si Giovanni Sánchez, que es un anticastrista, era para que no la dejaran salir de Cuba, quejándose de que no la dejan salir de Cuba, y de buenas a primeras, cuando los Castro la necesitan, la dejan salir, y va al New York Times y da una declaración de ese tipo. Usted se queda asombrado. Entonces usted va viendo que hay un patrón. Hay un patrón. Giovanni Sánchez estaba en Europa y vino para Cuba a crear un periódico para hablar de la realidad cubana. Usted está viendo que hay un patrón. ¿Cómo es posible que una persona vaya por una línea anticastrista y de buena primera dé un brinco al lado y empiece a defender el castrismo y después vuelva a regresar a esa línea y los que están ahí no le digan nada? ¿Cómo es que no le dicen nada? ¿Cómo es que no lo reclaman? Entonces, cuando usted se pone a estudiar todo este fenómeno y empieza a darle para atrás al casete, se da cuenta de por qué se creó la UCI, cómo se creó la UCI, para qué se creó la UCI, para abrirse al Internet. Porque todos los operadores turísticos que entrevistaban, a los turistas decían, yo no vengo más a Cuba, porque estaba en una playa en Trinidad y no pude mandarle la foto a mis amigos. Quería hacer una transacción bancaria y no pude hacerla porque no tenía internet. Quería revisar mis biles en Europa y no pude revisarlo. Entonces el castrismo necesitaba tener internet para que vinieran los turistas. No hay un turista actualmente, la mayoría de los turistas no quieren un país donde no hay internet, donde no haya internet móvil. Entonces crearon la UCI para responder a todas estas exigencias modernas. Es un update al castrismo, es una actualización del castrismo. Y para eso necesitaban todos estos agentes de influencia para llenar el discurso en las redes. Porque cuando tú abrieras Cuba al internet, iba a venir un mensaje del exterior. Esa es la creación de la UCI, no es más que para eso. Pero se toparon con que habían personas patriotas que sin recursos iban a responderle a todo esto. Y de paso descubrimos la solución para Cuba. Que tengan buenos días y realmente no valía la pena despeinarse para esto. Bueno, Dani Carmona, el primero que habló del bloqueo interno fui yo. Si quieres te paso el link. No fue Eliezer Ávila ni fue nadie. De paso, eso lo escribí hace años. Ahí están los escritos y he seguido hablando de eso. Pero el bloqueo interno se soluciona. El bloqueo interno se soluciona restituyendo la Constitución de 1940. La libertad de Ferrer se soluciona restituyendo la Constitución de 1940. La libertad de los artistas se soluciona restituyendo la Constitución de 1940. La libertad empresarial se soluciona restituyendo la Constitución de 1940. La libertad para producir libremente y venderle el producto al precio que a ti te dé la gana se soluciona restituyendo la Constitución de 1940. No recogiendo firmas. Sí, yo me acuerdo de usted. Exportar libremente e importar se soluciona restituyendo la Constitución del 40. Venir a comprar pollo a Estados Unidos como viene Alejandro Castro y crear una tienda como las TRD y venderle pollo al pueblo se soluciona restituyendo la Constitución de 1940. Entonces, ¿para qué pedir cosas aisladas, particulares? Si tú lo puedes pedir todo en un solo paquete.
¿Y por qué si ellos saben eso, esa gente de influencia del castrismo saben eso? Saben que si tú pides la restitución de la Constitución del 40, tú vas a tener lo mismo que tienes en Estados Unidos, pero con justicia social. Porque en Estados Unidos no hay justicia social. En la Constitución de Estados Unidos sí hay justicia social, pero en la Constitución no hay justicia social. Entonces, si tú pides la restitución del 40, de la Constitución del 40, tú tienes capitalismo con propiedad privada y justicia social. ¿Qué es la diferencia entre la Constitución de Estados Unidos, que está obsoleta, y la Constitución de Cuba? La Constitución de 1940 de Cuba, que violó Batista y violó Fidel después. Entonces, ¿para qué tú vas a pedir abajo el decreto 340 y pico ese? Liberen a Ferrer, vivan los derechos humanos. Los derechos humanos están en el capítulo 4 de la Constitución del 40. De paso, los derechos humanos se hacen copiando la Constitución del 40, con coma y palabras. Las palabras son las mismas. ¿Entiendes? Tú no puedes pedir una cosa, porque eso es lo que se ha hecho desde 1961. Mira, lo pidieron. No apliquen el decreto 346. Los Castro le dijeron, ok, no aplicamos el decreto 346. Pero el castrismo sigue ahí. El castrismo sigue ahí. Es decir, si tú le dices a los Castro, no hay pollo en la bodega. Bueno, mira, el pollo, pongo pollo en la chopi. Ya, el castrismo sigue ahí. Es decir, tú no puedes resolver problemas puntuales para querer que se vaya el castrismo. Porque el problema del castrismo no es puntual. Es un paquete de problemas. Por ejemplo, nosotros vivíamos en Sandino, Dani Carmona. En el periodo especial no había cuchilla para afeitarse. ¿Qué hacíamos nosotros? Balsas para irnos del país. ¿Y por qué no nos permitían hacer un barco? Ir a México, a Islas Mujeres, a Cancún, a Belice. Pues si hacíamos barco para irnos y nos íbamos por México, ¿por qué no nos permitían hacer barco? Probarlo, porque los hacíamos en el monte y por eso se ahogan la gente. Ir a coger mangos y naranjas, ir a México, llevar mangos y naranjas, que está a 200 kilómetros, y comprar cuchillas de afeitar, comprar jabones y poner una TRD como Alejandro Castro y venderle eso al pueblo. ¿Por qué no nos permitían eso? Ese es el bloqueo interno. Y todo eso está explicado ahí. El bloqueo interno no lo descubrió el SABRA. Eso se ha hablado 1000 veces. Entonces, para lo que tú tienes que resolver un problema, tú no puedes ir a los efectos. El bloqueo interno es el efecto de la violación de la Constitución de 1940. Es el efecto de la violación de la Constitución de 1940. La violación de la libertad de expresión que tienen los artistas, que tienen los músicos, no es el problema del decreto 346. El problema es la violación de la Constitución del 40. El pasaporte para entrar que tú tienes que pagar es consecuencia. Los regulados, los que están regulados en Cuba, los prohibidos que no pueden volver, es consecuencia de la violación de la Constitución del 40. Entonces, ¿qué hace Villamarista? Villamarista te dice, vamos a coger un agente de influencia y que defienda un problema particular, porque sabemos que eso no va a tumbar el castrismo. Sí, cuando tú defiendes un problema particular, el otro defiende el otro, el otro defiende el otro, el otro defiende el otro, en realidad ustedes son enemigos entre ustedes están divididos. Entonces le dice a la gente de influencia, ni se te ocurra defender la Constitución del 40. Porque ahí sí va todo, eso es un paquete que pide todo y es lo legal, lo que reconoce el mundo. Eso fue lo que hicieron los venezolanos. Los venezolanos no están luchando por la comida, los venezolanos no están luchando por el decreto 346, los venezolanos no están luchando por libertad de derechos humanos, los venezolanos están luchando por restituir la Constitución de 1999, porque cuando ellos restituyan la Constitución de 1929, ahí va a estar todo. Entonces el mundo entiende que Guaidó representa restituir esa Constitución y el mundo lo apoya. Por eso el mundo no nos apoya a nosotros, porque nosotros no hablamos el lenguaje de la Constitución. Nosotros hablamos un lenguaje que el mundo no lo habla, que no lo entiende. Ellos saben todo eso, pero la orden que le dan es no tocar ese tema, no defender la Constitución, porque lo que quieren es que Somos Más defiende su proyecto personal, como mismo Fidel Castro defendía su proyecto personal. El proyecto de la familia Castro, ¿cuál es? Lo que rige Cuba. Eso no es el proyecto del pueblo de Cuba, es el proyecto de la familia Castro. El proyecto de Somos Más es el proyecto de Eliezer, de la mujer de Eliezer, de Morel,
del otro amigo que tiene en Europa es el proyecto personal de Eliezer Ávila. Entonces Villamarista le hace un proyecto a Eliezer Ávila para que lo defienda. ¿Cuál es el proyecto que defiende Rosa María para allá? Un plebiscito vinculante, sentarse a conversar con los Castro y decirle, oye, quédate con todo lo que te robaste, quédate con el ejército, con el aparato de seguridad y déjanos a nosotros hacer negocio en Cuba. Para explotar cubanos como mismo explotan en China a los chinos. ¿Cuál es el proyecto de Frei González? Una dictadura comunista china. ¿Cuál es el proyecto de Gustavo Vigó? Una dictadura como la que hay en Rusia. Un tipo fuerte en el poder y que no te permite hablar de política. Si hablas de política, te mata. Solamente tú puedes hacer negocio. Un capitalismo salvaje de los amigos de Putin, que uno tiene el petróleo, el otro tiene la industria armamentista, el otro tiene la industria automovilística, el otro tiene qué sé qué, y el que hable de política me lo bailo. Esos no son proyectos para Cuba, esos no son proyectos de pueblo, donde todo el pueblo tenga las posibilidades. Pues si a usted le gusta crearse un estudio de música, porque a usted le gusta la música, usted no va a poder porque usted no es amigo de Putin. Usted no es amigo de los Castro. Usted quiere hacer una discoteca en Varadero y después que usted la hace, que eso está dando dinero, viene el cangrejo y le dice a no sé quién, a la ONA, oye, y comísame esa discoteca y te mete un poco de droga en la discoteca y tú vas preso. Eso no es lo que queremos para Cuba. No queremos ni el proyecto de Eliezer Ávila, no queremos ni el proyecto de ningún agente de esto de la seguridad del Estado, porque eso es mutar al castrismo. Ya él lo está diciendo. A mí lo que me interesa es un puesto en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Esos son proyectos creados por los mismos Castro para entretener a los cubanos, mantenerlos entretenidos y que no vean la solución del caso cubano. La solución sigue siendo la misma. La solución la encontraron los cubanos en 1940. ¿Necesita actualizarse? Tal vez, pero para eso tiene artículos, para actualizarse. Pero no es que necesita actualizarse y Fidel dice, oye, cambien el artículo tal y el artículo tal. El Fidel que esté ahí, pues yo digo Fidel porque esté ahí. No, el artículo 285 y 286 de la Constitución del 40 dice, sí, usted puede proponer una ley, pero no la puede aprobar el Congreso. Eso lo tiene que aprobar el pueblo en un referéndum. Y si el pueblo quiere, la cambia. ¿Cuál es el problema? No hay ningún problema. Y lo otro es que ningún proyecto de eso tiene una estrategia para derrotar a los Castro. Porque esos proyectos no les interesa a Cuba. ¿Usted ha oído hablar de que un miembro de Somos Más luchando contra el castrismo en Cuba? No, si el mismo Eliezer cuando estaba en Cuba llevan 10 años en la oposición y no han propuesto nada para tumbar a los Castro. Nada, absoluto. En 10 años, nosotros llevamos un año y tenemos los defensores de la Constitución. Tenemos un gobierno, y descubrimos el gobierno constitucional que es legítimo, revisamos todos los documentos, buscamos notarios públicos para ver si las firmas eran falsas. Los cuños eran falsos, nada era falso. No me gusta el gobierno constitucional porque ellos no son políticos, a mí me gusta la política, ellos son abogados, son personas pasivas, flemáticas. Bueno, no, eso es un problema personal mío que no me gusta, pero son la solución para la transición. Son personas que van a estar ahí 2 años hasta que se hagan las elecciones y de ahí se desaparecen. Y mejor, son mayores, no tienen aspiraciones políticas, porque ¿qué aspiraciones políticas va a tener Donald Trump cuando Donald Trump acabe el poder? No tiene ninguna aspiración política porque ese señor dice, bueno, ya me sacrifiqué como patriota por mi país 4 o 8 años, que son demasiados, y ya. Por eso es importante también. Entonces, los cubanos de la isla van sabiéndolo, porque nosotros hemos tenido que construir todo esto poco a poco. Por ejemplo, la oposición rosa lleva 46 años, desde 1975, 76, que el comunista Ricardo Bofill, un disidente comunista que era vicerrector de la Universidad de La Habana, crea como estrategia política para derrotar a los Castro, creó los grupos de derechos humanos, el que introdujo en Cuba los derechos humanos fue un comunista. Comunista de verdad, no un comunista de estos que soy comunista pero no entiende nada de comunista, un tipo que entendía de comunismo. No, que hay quien yo soy anticomunista y le pregunto, ¿y qué cosa es el comunismo? Y no saben qué es el comunismo, porque eso es otra cosa. Usted en las redes hay mi gente hablando, yo soy anticomunista, y tú le dices, ¿qué cosa es el comunismo? Y no te saben decir tampoco qué es el comunismo. Entonces, un comunista, cuando se acaba la lucha armada contra los Castro, en el 75, 76, y casualmente la primera constitución pública que hace Fidel Castro es en el 76. Así que todo esto está bien engranado, se necesita
un esfuerzo personal del pueblo de Cuba para entender esto y de las personas de aquí. Porque hay personas que quieren entender el problema cubano en una directa. No, tú tienes que hacer un esfuerzo porque nosotros no podemos trabajar con las personas que están en el segundo grupo. Nosotros tenemos que trabajar con la vanguardia, con las personas que entendieron esto rápido. Porque ahí hay un pueblo sufriendo, necesitamos acabar con ese castrismo lo más rápido posible. Pero también hay muchas amenazas de invasión de Rusia, de China, de Estados Unidos, de España, de Europa. Y nosotros tenemos que tener personas en Cuba que estén dispuestos a dar su vida. De todas formas, esas personas están dispuestas a luchar por la libertad de Cuba. Y ellos dicen, bueno, yo estoy dispuesto a luchar por la libertad de Cuba. En 46 años, ¿qué he visto? Lo que he visto es que te caen a palo en la calle, te meten una pila de multa y te meten preso. Y cuando tú te metas ahí un tiempo preso, como el papá de Froilán, Dani Carmona, el papá de Froilán murió en el 5 de Pinar del Río. ¿Tú te crees que si el papá de Froilán supiera que puede hacer una lucha clandestina donde no te van a coger y si se muere en la cárcel de todas formas se iba a morir, es mejor hacerle daño al castrismo? Entonces, los cubanos están creando células clandestinas. Un ciudadano normal anda por ahí y cuando ve dice, y va preparando eso. Hace un acto clandestino y esa célula va a dormirse. Se duerme esa célula, no actúa más. Y eso está volviendo loco al castrismo. Son acciones muy pequeñas, pero son acciones que te enseñan a ganar pequeñas peleas, te enseñan a ser ganador, te enseñan a ser victorioso. La oposición rosa, los chupagrán de Miami, no enseñaron al pueblo a ganar y ahora el pueblo cree que no puede ganar nada contra los Castro. Las personas van a boxear y cuando el contrario le abre los ojos, no ha tirado el primer golpe, ya se tiran para el piso del miedo. Porque eso es lo que te han enseñado, es lo que hacía falta. Lo que le hacía falta a los chupagrán de Miami es generar presos, porque la USAID no te da dinero si tú no tienes presos en Cuba. Usted haga el ejercicio, ponga USAID/Cuba. Y la primera oración, traduzca, son 2 párrafos, lo primero que se va a encontrar son 2 párrafos. Traduzca la primera oración. Dice, la USAID solo da dinero para la familia de los presos en Cuba. Entonces una pila de pillo en Miami dice, coño, si yo tengo presos en Cuba, aplico la USAID y vivo de esto. Porque le mando un poquito de dinero a la familia para que le lleve las habitas al preso. Pero todo el otro me lo embucho yo en banquetes, en viajes. Pero allá anda Rosa María para allá. Los viajes de Rosa María para allá son tan largos que ninguno baja de $5,000. ¿Y a qué va a esos viajes? A nada, a babeo. No resuelve nada. Claro que los valores se han perdido. Pero hay que tener cuidado. Porque estamos viendo a la persona que le da una puñalada al otro, que no tiene principio en Cuba. Pero no estamos viendo que hay jóvenes luchando por la libertad de Cuba. Entonces tenemos que enfocarnos en los que van delante. Por eso decimos, no tenemos tiempo para explicarle a los que se quedan detrás. La vanguardia, tenemos que trabajar con la vanguardia. Ya que descubrimos la solución, tenemos que trabajar la vanguardia. Ya que descubrimos que lo que nos escondieron fue la Constitución del 40, que creó el pueblo. Si usted ahora hace una constituyente y hace una constitución, el pueblo va a crear una constitución igualita que esa. Con puntos y comas, igualita, prácticamente. Entonces no hay necesidad de gastarse dinero haciendo eso. Y menos un vacío de poder. Cuando se caen los Castro, cuando se cae una dictadura, hay un vacío de poder. Usted no puede ir por las casas, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que usted quiere? Usted tiene que tener un ordenamiento legal para hacer la transición. Somos Más no tiene un ordenamiento legal para hacer la transición. ¿Cuál es el ordenamiento legal? ¿Qué pasó, viejo? Pórtate bien. Te has dado una altera ahí. Entonces, ¿con qué ordenamiento legal ellos van a hacer la transición? ¿No tienen? Es lo mismo que Fidel. Si usted no tiene un ordenamiento legal para hacer una transición, ¿bajo qué concepto usted la va a hacer? Bajo el concepto del caudillo, del que toma el poder. Eso fue lo que pasó con Fidel. Todos esos errores nosotros los estamos rectificando porque nos los estudiamos. ¿Bajo qué ordenamiento legal va a ser el plebiscito vinculante? Rosa María para allá. Lo puede hacer bajo 2 ordenamientos legales. Bajo la Constitución comunista o bajo la Constitución del 40. Cuando le dice Constitución 40, no, eso no. Bueno, mi hija, entonces tú quieres hacerlo bajo la Constitución de los Castro. Y bajo esa Constitución, los Castro son eternos.
¿Entiendes? Entonces, tú tienes que tener un ordenamiento legal para el vacío de poder. En primer lugar, tienes que tener uno para tumbar los castros. No una cosa que tú creas, sino una cosa que creó el pueblo. Y existe, casualmente existe. Usted tiene que tener un ordenamiento legal para hacer la transición. Ellos no lo tienen. Usted tiene que tener un ordenamiento legal para lo que va a venir después. Las elecciones libres, elecciones para alcalde municipal, que todo el mundo no necesita un partido para postularte a alcalde municipal. Lo único que necesita es conocer los problemas y decirle al municipio tuyo, oye, yo creo que el problema se resuelve de esta manera. Y me presento a las elecciones y el pueblo te elige el alcalde de tu municipio. Y todo el mundo aquí conoce, porque los cubanos somos tremendos chismosos, los problemas que hay en el municipio. Todo el mundo sabe que la panadería no funciona. Todo el mundo sabe que la empresa de productos lácteos no funciona. Todo el mundo sabe que en el edificio organismo hay tremenda corrupción. Entonces usted le dice al pueblo en su municipio, en un debate, le dice, mira, yo voy a resolver el problema de la corrupción así. Yo voy a resolver el problema de la leche así. Yo voy a resolver el problema del pan así. Y si el pueblo quiere, vota por usted. Eso es el ordenamiento legal que hay en la Constitución del 40. Eso no existe en ningún proyecto de esos caudillistas. Ellos no tienen proyecto de pueblo. Absolutamente nada tienen para brindarle al pueblo. Entonces, es un mecanismo, los influencers esto lo que hacen es entretener a los jóvenes, porque si usted va ahí, a LSAB lo que tiene son jóvenes, no tiene personas adultas que tienen una experiencia de vida. Porque a lo mejor usted no tiene experiencia política, porque nosotros no hemos disfrutado de elecciones libres, pero usted tiene experiencia de vida y cuando lo oye hablando usted se da cuenta y dice, pero este tipo no me va a coger a mí con estas tonterías. Pero un joven que no tiene madurez, sobre todo estos que aislaron en una universidad ficticia que no existe, la universidad de la UCI, eso no existe. Eso fue una creación de Maquiavelo, de Fidel Castro, para aislar a esos jóvenes y adoctrinarlos. Entonces ahora esos jóvenes tienen 4 neuronas que controlan todas las demás neuronas del cerebro y cada vez que esas otras neuronas quieren ser libres, esas 4 no lo dejan. Eso funciona, eso está estudiado en la psicología. Ellos tienen edificios de ideólogos, de psicólogos. Y esas personas viven de eso, se levantan por la mañana, van a ese trabajo, control mental, es un control mental total. Y usted no puede escapar de ese control mental. Ni usted los va a convencer. Por eso el objetivo de nosotros no son esas personas, es el pueblo de Cuba. Es la persona que está libre. Esa persona va a dar vueltas alrededor de la idea, pero nunca sufre el síndrome de Estocolmo. Jamás va a intentar nada contra el castrismo que tumbe el castrismo. Porque ellos tienen miedo que se caiga el castrismo. Ellos tienen miedo que el castrismo se caiga. Ellos no pueden vivir sin el castrismo porque hay 4 neuronas que controlan todas las otras. Y esas neuronas que no sabemos dónde están, pero que los castros sí lo saben y todas esas personas sí lo saben, esas neuronas ya están programadas bajo diferentes lenguajes subliminales que te dan a esas personas en esas escuelas especiales para eso. Y funciona, pero eso no lo inventaron los castros. Esos son estudios de la KGB rusa, esos son estudios por año de la Stasi alemana. Fíjate que los soldados alemanes que cogieron prisioneros en la Segunda Guerra Mundial, los rusos no los mandaron para Alemania, los cogieron y los llevaron para escuelas de ideólogos, de eso, los cogieron ideólogos y a muchos los convencieron y eso después los mandaron para la RDA como agentes de influencia. Pero tú dices, si un tipo era de Hitler, está en contra de los rusos, ¿cómo carajo yo tengo que seguir a este tipo? Pero ese tipo era un agente de influencia de la KGB rusa. Y por eso el comunismo duró tanto ahí. Déjame dejarlo que ya tengo responsabilidades. Tengan buen día y muchas gracias por escucharme.